Tengo aquí que sigue la doctora Tatiana, ¿cierto? Lady Tatiana Molina. ¿Está lista, doctora Lady? Sí, doctora. Listo, mientras vas cargando la presentación, yo voy llamando a lista, por favor. Gracias. Juan Carlos. Presidente. Omar. Amaya. Alejandra. Presente. Juan. Presente. Sara Burbano. Presente. Sebastián Calderón. Presente. Natalia Camargo. Presente. Chinchilla. Presente. Daniela Angie Duarte. Presente. Duván Fuentes. Presente, profe. Isabela. Presente, profe. Sofía. Sofía. María Andrea. Presente. Presente. Brian. ¿Alguien sabe de un que me cuente de él? Diego Fernando Luna. Ana María Malagón. Presente. Valentina. Presente. Lady Molina también ya está. Victoria Moreno. Doctora, llegué tardecito, pero ya estoy acá. Ok. Palabra. Presente. Presente. Carlos Felipe. Dani Restrepo. Presente. Ivette Riascos. Presente. Kevin. Paula. Presente. Santiago. Presente. Oscar Sánchez. Presente. Angélica Patricia Soledad. Presente. Y Fabiana Soto. Ok, listo. Profe, por el chat escribió Kevin y Sofía González. Sofía González. No me sirve el micrófono. Ok, listo. Gracias. Listo, gracias. Ok, entonces... Y Kevin también, ok. Dale, Tatiana, entonces empecemos. Bueno, entonces pues a mí me correspondió el tema de crioglobulinas, el osmoco nasal y factor reumatoide. Entonces primero pues, las crioglobulinas son inmunoglobulinas simples o complejos inmunes formados por dos o más inmunoglobulinas que se encuentran en suelo frío y se clasifican en tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Las crioglobulinas tipo 1 van a tener inmunoglobulinas G e inmunoglobulinas M, y las crioglobulinas tipo 2 van a estar formadas por inmunoglobulinas
inmunoglobulinas mixtas compuestas por 2 o más inmunoglobulinas de diferentes clases. Y las crioglobulinas tipo 3 son inmunoglobulinas mixtas policlonales, que son muy parecidas a las crioglobulinas tipo 2. Para poder obtener esta muestra de crioglobulinas, pues existen unas etapas de estudio que son extracción y procesamiento de las muestras, detección, lectura de la fracción de volumen, que es el criocrito, la preparación del crioprecipitado, la cuantificación y la identificación. Cuando hay un aumento de crioglobulinas, pues cuando se presentan las crioglobulinas, porque en sí las personas no deben tener crioglobulinas en la sangre. Cuando hay presencia de estas crioglobulinas, se realiza una electroforesis o una inmunofijación de proteínas para poder definir qué tipo de crioglobulinemia es. Porque la crioglobulinemia pues es la enfermedad donde hay un aumento de crioglobulinas, pero se divide en 3. Entonces, cuando hay presencia de crioglobulinas, se realiza la electroforesis y de esta manera pues se puede definir qué proteínas se encuentran en la sangre, o sea, qué tipo de proteína está conformada la crioglobulina y poder saber qué tipo de crioglobulinemia es. Bueno, pues para el primer paso, que es la extracción de la muestra, eso se va a recoger en tubos secos, sin anticoagulantes, y se recomienda extraer como mínimo 10 mililitros. Se van a tener en tubos a 30 grados centígrados durante 1 hora y después se centrifugan durante 10 minutos a 1000 G. Después de ya haberse centrifugado, se reparten entre 4 y 6 mililitros de esto del suero obtenido en 2 tubos transparentes, y estos tubos se insertan en la nevera a bajas temperaturas, pues porque tiene que ser en suero frío para poder visualizar las crioglobulinas. Y se dice que toca mantenerlos mínimo 4 días y máximo 7, porque si dura más de 7 días puede que aparezcan complejos que son inespecíficos, que pueden parecer crioglobulinas pero no lo son. Bueno, ¿cuándo se debe hacer el análisis? Cuando hay signos o síntomas como erupción, hematomas, dolor, debilidad, dolor articular o palidez en las extremidades, especialmente cuando hace frío. Y si hay presencia de crioglobulinas, esto puede indicar que hay infecciones como mononucleosis infecciosa, que hay hepatitis C o infección por VIH. También que la persona puede tener enfermedad renal, enfermedades autoinmunes, enfermedades en las que puede existir un aumento del recuento de leucocitos como mieloma múltiple o leucemias. En cuanto al examen de los eosinófilos en moco nasal, pues estos son glóbulos blancos de la serie granulocítica derivados de la médula ósea, son esféricos y miden entre 10 y 15 micras y son importantes porque son los que modulan la reacción alérgica mediante la inmunoglobulina M. La prueba de eosinófilos en moco nasal se realiza por medio con ayuda de un hisopo y se realizan ambas fosas nasales. Se introduce el hisopo en la fosa nasal tan profundamente como el paciente lo soporte y se frota alrededor de la cavidad nasal para obtener muestra del fluido, pues teniendo precaución de no causar ningún traumatismo. Se coloca la muestra en la lámina portaobjetos y se deja secar a temperatura ambiente. Para esta prueba es necesario acudir a la toma de la muestra sin aseo nasal. Las personas no van a tener eosinófilos en el moco nasal, entonces la interpretación sería 0%, indica que es normal. Pero en sí pueden, Atahualpa lo puede pasar, por favor. Pero en sí pueden tener un poco de eosinófilos en moco nasal. Esto sería pues ligera sospecha de alergia, o que haya tenido una gripa reciente, o rinitis, o que la persona sufre de rinitis alérgica. Pero cuando la persona ya presenta más del 20% de eosinófilos, como 40, 60, esto ya puede indicar que es algo patológico. Entonces ya sería como parasitosis intestinal, que tiene afecciones gastrointestinales como gastroenteritis eosinofílica o colitis ulcerativa, que el paciente puede tener asma
o infecciones bacterianas como las estreptocócicas. Bueno, en cuanto al factor reumatoide, es un autoanticuerpo del tipo inmunoglobulina M producido contra la inmunoglobulina G. Por lo tanto, pues, por eso es un autoanticuerpo y de esta manera pues ataca las articulaciones y las células normales por error. Entonces, cuando hay un aumento del factor reumatoide es porque hay presencia de una enfermedad autoinmune, como lo es el lupus o la artritis juvenil o esclerodermia o la artritis reumatoide. O también el paciente puede tener una infección como mononucleosis o tuberculosis, puede tener leucemia o mieloma múltiple. ¿Por qué se necesita una prueba de factor reumatoide? Cuando la persona refiere que siente dolor en las articulaciones, cuando dice que siente rigidez en las articulaciones y generalmente esta rigidez ocurre en las mañanas, cuando hay hinchazón de las articulaciones, cuando siente cansancio, fiebre y pues cuando hay el factor reumatoide si hay un aumento del más de 60 unidades mililitros o 40, se considera que los exámenes son negativos. Si hay un valor menor de 40 o 60, se considera que los exámenes son negativos, pero si hay un aumento, se considera que son positivos para artritis reumatoide. Pero en sí hay que tener en cuenta que esta prueba no es la que diagnostica así la artritis reumatoide, sino que se tiene que hacer junto a la prueba de los anticuerpos antipéptidos citrullinado cíclico para poder tener un diagnóstico certero de que es artritis reumatoide. Entonces, pues esta prueba de anti-CCP se solicita conjuntamente o después de solicitar factor reumatoide. En sí, pues ya esto es todo, pero hay que tener en cuenta que estas pruebas que acabo de decir, pues no son específicas, simplemente son para poder utilizarlas conjuntamente con alguna prueba que sí sea específica de alguna enfermedad que uno esté sospechando. Y ya. Gracias, Tatiana. Listo, sí, como acabo de decir, Tatiana, no son muy específicas, generalmente ya no se ordenan eosinófilos en moconasal. Es un poco complicado tomarlos porque eso de ponerle un hisopo adentro puede destruir el eosinófilo, ya cuando se colorea, pues no se va a ver, entonces la técnica es estornudar sobre una bolsa, bueno, pero no es muy específico, entonces si los eosinófilos pueden estar aumentados, los podemos ver en sangre, en suero, y entonces podría ser de mejor aceptación esta prueba, ver eosinofilia, ¿no? En sangre. El RA, pues es una prueba que se utiliza aún, ya se ha mejorado el proceso, ya no es solo por aglutinación, también por nefelometría, que lo vamos a ver ahorita cuando repasemos. Oh, por Dios, no estamos grabando esta cosa, pero creo que están todos. Bueno, esta prueba de RA se está realizando aún, pero ya se ha tecnificado un poquito más. ¿A qué me refiero? Que se ha tecnificado, que se han metido otro tipo de métodos de ensayo, como la nefelometría, y la hace un poco más exacta, igual que la proteína C reactiva. Y las crioglutininas, pues, son unos exámenes que se realizan cuando se sospecha de alguna enfermedad de vasculitis asociada con algún proceso hepático o alguna falla multiorgánica, pensando que hay una cantidad suficiente, o suficiente no, una cantidad patológica de complejos inmunes que ya saben que son uniones de anticuerpo con antígeno. Listo, gracias Tatiana. Entonces pasamos con la doctora Victoria para ver una antesala, porque recuerden que la próxima clase, que es el jueves, vamos a tener una invitada y vamos a hablar sobre VIH, ¿listo? Y toda la nueva guía. Bueno, profe, ya la pongo. Bueno, gracias, Victoria. Ya se mira la pantalla. Se ve la misma que tenía Tatiana. ¿Así ya se mira?
Sí, Victoria. Ah, bueno. Bueno, hoy voy a exponer acerca de pruebas VIH, anticuerpos contra VIH y carga viral VIH. Antes de eso, pues voy a dar un presente pues breve acerca de pues qué es el VIH. El VIH es un virus que, pues, como los virus no se pueden percibir a simple vista, se necesita ver a través de un microscopio. Se encuentra en la sangre, en los fluidos sexuales tanto femeninos como masculinos y en las glándulas mamarias de las personas, o sea, en la leche de las personas que se encuentran en embarazo. ¿Cómo ataca este virus al sistema? Nosotros contamos con unas células policías que son las células CD4. Estas células pues evitan que entren los virus a nuestro cuerpo, pero el VIH es un virus que logra atacar y matar estas células sin ningún problema. Entonces, mientras más mate células, esto va a hacer de que no solamente pues afecte el virus, sino que entren otros virus y también afecten nuestro organismo. Esto puede hacer que nos enfermemos más rápido si seamos más susceptibles a enfermedades, hasta debilitar a la persona y finalmente pues la persona puede llegar a morir. Una vez pues la persona está infectada con el virus VIH, pues este lo portará toda su vida y si no logra pues llevar un tratamiento va a formar el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que pues es el SIDA, pero pues hay otras maneras de que pueda llevar la persona una vida normal, que es a través de antirretrovirales, si ese se somete a un tratamiento en el tiempo adecuado. De esa manera puede tener una vida normal, saludable y puede llegar a tener una familia. ¿Cómo se transmite el VIH? El VIH se transmite a través de heridas abiertas, a través del embarazo, de la lactancia o del parto. Se transmite por compartir agujas, y ya sea porque pronto se olvidó cambiar la aguja en algún tratamiento o por drogas como lo son la heroína, por medio de las relaciones sexuales, a través de cuchillas, como muchas veces en las peluquerías se usan cuchillas para depilar las cejas a las mismas personas. Entonces pues eso también es una manera de transmitir el VIH, y a través de tener relaciones sexuales con muchas personas y crear una red sexual en la cual uno no conoce pues los antecedentes sexuales de la persona con la que está. Entonces por eso se recomienda que tener una persona, solamente una persona en su vida sexual, y de esta manera de todos modos protegerse, ya que pues uno no sabe qué tan fiel sea la otra persona, de qué manera se puede transmitir sexualmente. Esto es debido a que cuando pues hay el roce del pene dentro de la vagina, muchas veces la vagina se encuentra seca, entonces pues pueden crearse como heridas, y de esa manera el virus puede pasar de manera pues libremente. No se va a transmitir a través de abrazos, ni de saliva, lágrimas ni sudor, y no se va a transmitir a través de besos. ¿Quién debe realizarse los exámenes? Es muy importante, si una persona está embarazada, realizarse inmediatamente los exámenes para evitar que su hijo nazca con SIDA, si él ya lo llega a presentar. Cualquier persona que haya tenido relaciones sexuales, ya sea que tenga una sola pareja o comparta vida sexual con varias parejas, es necesario que se realice la prueba cada año, porque los síntomas no se pueden manifestar durante muchos años, y cuando ya empiezan a manifestarse ya se encuentran pues muy avanzada la enfermedad, y va a ser más difícil llevar a cabo el tratamiento. Las personas que no reciben tratamiento, que no saben de la enfermedad durante mucho tiempo, el rango de vida que se les estima son de 10 años. Hay una prueba de VIH que es la rápida. Esta prueba se basa en que pues una persona de la salud le va a tomar una prueba de sangre en el dedo. Esta prueba es muy rápida y segura. Primero que todo, usted va a poder preguntarle pues a la persona todas las dudas que tenga acerca de esta, va a dar su consentimiento informado, y la persona va a aceptar de que de ninguna manera, siendo positiva o no la prueba, esto va a comentarlo a nadie, y pues la prueba llega a salir positiva. Lo que se va a hacer es volver a repetir el examen para ver si pues de pronto se está produciendo un falso positivo o un falso negativo. Si por el contrario la prueba sale VIH negativa, pero la persona tiene antecedentes de pronto y todavía tiene como la inquietud de que pueda presentar la enfermedad, entonces el personal de salud le va a recomendar que en prolongado tiempo se vuelva a realizar la prueba. Es muy importante que
una persona que tiene la enfermedad, pues que se comunique con sus familiares porque pueden llegar a sentir mucha tristeza o que la vida se les acabó. También tienen que asistir a la clínica inmediatamente para poder llevar el tratamiento antirretroviral y de esa manera poder tener una vida larga y saludable. ¿Cuáles son los objetivos de la prueba? Son 4 principales. Una, seguridad biológica. Esta prueba se suele utilizar mucho cuando las personas van a hacer donaciones de sangre, de órganos, de semen u óvulos. El principal es el diagnóstico de la infección por el VIH, una vigilancia cero epidemiológica y una investigación acerca de la enfermedad. Conviene decir de que pues esta prueba tiene muchas dificultades de alcanzar una sensibilidad real del 100%, ya que pues es una prueba que la infección se puede manifestar en un lapso de tiempo de 2 a 4 semanas en la mayoría de casos, o puede demorarse varios meses para que se manifieste a través de los exámenes. Entonces es importante que se realice, la prueba nuevamente como lo dije anteriormente, porque pueden haber falsos negativos para las personas. Bueno, entonces, ¿cuáles son las pruebas de cribado de anticuerpos frente al VIH? Antes se usaba la técnica de antígenos virales crudos, más o menos purificados, denominados lisas virales, pero estos antígenos contenían una gran cantidad de proteínas procedentes del sistema celular en el que se había cultivado el virus. Entonces tenía una posibilidad muy en específica. Entonces ya se ha constituido como que se empleen más pruebas de confirmación. Entre estas encontramos una serie larga en la cual en la primera tabla, que se denomina la tabla 2, vamos a encontrar cuatro técnicas en las cuales el ELISA de primera generación lo que va a marcar lo que el antígeno que está presente es el lisado viral de VIH1. En la ELISA de segunda generación están los péptidos recombinantes sintéticos de VIH1 y VIH2. En la de tercera generación se suman más cosas como son los péptidos recombinantes sintéticos de VIH1, VIH2, antígenos de VIH1 del grupo Outlier, y en la cuarta generación, péptidos de recombinantes sintéticos de VIH1, VIH2 y VIH1 Outlier, y además de eso anticuerpos para detectar el antígeno P24. También existen otras pruebas rápidas para la detección del anticuerpo frente al VIH, que son las que se encuentran en la tabla 3. Para no repetir, ahí pueden ver todos los antígenos que se van a dar en la prueba y los que se van a sumar según la generación y según la respectiva técnica. Esta es la prueba, la inmunoelectrotransferencia o Awareness Blood, es considerada la prueba estándar de confirmación de la presencia de los anticuerpos anti-VIH. Y tiene unos criterios de positividad de la misma prueba. Entonces, hay un criterio según la Organización Mundial de la Salud, la Cruz Roja Colombiana, la PDA, entre otros. Entonces acá vamos a ver que según el criterio de la Organización Mundial de la Salud, la reactividad va a presentar positividad de la prueba cuando hay una reactividad frente a 2 glucoproteínas cualquiera, ya sea de GP160, GP120 y GP41. Según la Cruz Roja Americana, va a presentar una positividad cuando hay una prueba, una proteína de gen estructural, EMBOL por IGAP, y así va a ser secuencialmente, según cada criterio, cuando va a resultar positivo según la reactividad frente a estas diferentes proteínas o glucoproteínas. ¿Cuáles son las pautas importantes para esta, que se deben de tener para esta prueba? Esa es una prueba como más tediosa, en la cual la persona tiene que saber mucho acerca del tema, porque se van a identificar bandas específicas virales de reactividad, valoración de la reactividad de cada banda, una anotación individualizada de los resultados en cada muestra, una aplicación del criterio de positividad y una emisión del resultado de informe. Sin embargo, no cabe resaltar de que van a ocurrir falsos positivos en estas pruebas y han ocurrido a través del tiempo. Siempre han ocurrido falsos positivos o falsos negativos. Entonces, relativas al suero, se puede decir que puede dar como un falso positivo debido a congelaciones y descongelaciones repetidas de la muestra, debido al almacenamiento a temperaturas incorrectas, a que el aspecto del suero que se tomó al paciente está lipídico o turbio, de que hay una contaminación microbiana, que los sueros estén tratados con un calor no adecuado y errores al momento de extraer o identificar la muestra. También existen otras
pues otras causas ya pueden ser respecto al paciente o respecto al tiempo en que ha adquirido el virus. Entonces ahora después vamos a hablar de la carga viral, que pues lo que analiza es el virus de inmunodeficiencia humana, que es el virus causante del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Esto es lo que se mide la cantidad de material genético del ARN del VIH en sangre. Normalmente el organismo empieza a mostrar como anticuerpos frente al VIH después de haberse infectado de posterior a 3 a 8 semanas. Entonces, digamos, estos anticuerpos, pues como están luchando contra el virus, van a suprimir como la carga viral del VIH, y de esta manera se va a ver disminuida, pero no el hecho de que esté disminuida quiere decir que la infección pues está resuelta, pues porque una vez haya infección nunca se va a resolver, solamente se va a tratar. Entonces, pues si llega a salir positivo en carga viral, es decir, de que ya ha pasado esa ventana de 3 a 8 semanas y ya empiezan a manifestarse la carga viral del VIH y sale positivo, lo que se debe hacer es pues dar el tratamiento y seguir haciendo esa prueba. Ya más adelante lo voy a explicar cada cierto tiempo para ver para que este logre disminuir. Si este no disminuye, se va a dar por entendido que el tratamiento no está funcionando, y pues de esa manera la carga viral está aumentando. ¿Cómo se obtiene la muestra para el análisis? La muestra se extrae por punción de una vena del antebrazo, pues la carga viral se solicita junto a un recuento de linfocitos CD4, pues cuando se diagnostica por primera vez. Después de haber hecho la evaluación inicial y dar positivo, se va a hacer cada cierto tiempo. Entonces, como vemos acá en la imagen, el estado clínico, después del inicio del tratamiento antirretroviral, se debe realizar la carga viral al cabo de 2 a 4 semanas y después de cada 4 a 8 semanas hasta que el virus se haga indetectable, y acompañado de recuento de linfocitos a los 3 meses. Y así pues consecutivamente se va a hacer la prueba de carga viral durante los primeros 2 años, después de los 2 años, después de cambiar el antirretroviral, después de que de pronto no haya habido un tratamiento ineficaz, entonces se tenga que hacer un nuevo tratamiento, y pues así consecutivamente hasta lograr como que evidenciar de que el tratamiento está funcionando y que se encuentran los valores normales de una carga viral de VIH en el paciente, o que no se hacen detectables. La carga viral, ¿cómo se informa? Esta se informa con el número de copias de VIH en un mililitro. Si la carga viral, como lo dije anteriormente, está elevada, indica que el VIH se está produciendo, que es lo que uno siempre pues intenta evitar. En personas que pues el tratamiento pues no está siendo efectivo, pues se va a dar por obvio que la carga viral va a ir aumentando, y pues los resultados de carga viral pues inferiores a 200 copias sobre mililitro indican que el VIH no se está produciendo y que de esa manera pues la infección está bajando y el tratamiento que se está llevando a cabo está siendo efectivo. Ya, gracias. Gracias, Victoria. Gracias, Victoria, por la presentación. Como les dije, la próxima clase, que es el jueves, hablaremos de casos concretos de cómo hacer el diagnóstico en un niño, en una señora embarazada, de acuerdo a diferentes escenarios. Para eso van a leer la guía que se les envió con Diego Luna. Listo, niños, seguimos con la doctora Paula Otállora. Sí, señora, ya conecto. Gracias, Paula. Creo que ya se mira. Sí. Ok, criamos silencio. El tema que me correspondió es terminación de crioaglutininas. Entonces, primero voy a realizar una explicación sobre qué son. Entonces, las crioaglutininas son autoanticuerpos inmunoglobulina M. Su presencia en el suero provoca la aglutinación de los hematíes propios a bajas temperaturas.
Generalmente, estos se ponen de manifiesto a temperaturas entre 0 y 5 grados centígrados, prefiriendo los 4 grados centígrados para que ya se comiencen a aglutinar. En su determinación se emplea el suero de Koch, permaneciendo el suero en contacto con los hematíes durante varias horas en refrigeración. Luego se realiza un análisis sobre cómo están los índices. Se supone que en una persona normal se van a encontrar títulos bajos de 1/16 y superiores a estos valores van a ser propios de anemias hemolíticas adquiridas o congénitas. Entonces, como ya venía mencionando, las personas sanas tienen niveles bajos de crioaglutininas en la sangre. Sin embargo, existen afecciones que pueden provocar que aumente el nivel de crioaglutininas, como el linfoma y las infecciones como Mycoplasma pneumoniae. Entonces, las crioaglutininas reaccionan fuertemente a 4 grados centígrados. Cuando hay aglutinación a temperaturas de 20 grados centígrados o mayor, se denomina crioaglutininas de amplitud térmica extensa. Las crioaglutininas pueden causar dolor en las extremidades, trombosis, hemólisis, entre otras afecciones. La autoaglutinación también puede ocurrir durante una cirugía cardíaca cuando la temperatura de perfusión está entre 15 grados centígrados y 32 grados centígrados. A veces es posible establecer las especificidades de las crioaglutininas. Por ejemplo, las más frecuentes son la anti-H, que no son inmunoglobulinas, la anti-I, que son asociadas a micoplasma, la anti-I, asociadas a mononucleosis infecciosa, y anti-B, que ya es una hemoglobinuria. El análisis de sangre de crioaglutininas se realiza para poder detectar condiciones que hace que el cuerpo produzca cierto tipo de anticuerpos. Entonces, estas crioaglutininas son elaboradas por el sistema inmunitario en respuesta a una infección. Entonces, ¿para qué se realiza en específico y qué criterios se realizan para poder determinar la causa de estos autoanticuerpos en sangre? Es para determinar la causa de una anemia hemolítica o para una enfermedad de crioaglutininas. Entonces, acá mencioné más o menos los síntomas que hacen que se sospeche, generalmente porque son bastante comunes durante las crisis hemolíticas. Entonces es dolor en espalda y piernas, cefalea, coluria y hepatoesplenomegalia. La enfermedad propia de las crioaglutininas, que es un tipo de anemia hemolítica autoinmune, va a estar caracterizada por la presencia de anticuerpos fríos activos a temperaturas debajo de 30 grados centígrados. La tasa anual de incidencia se estima que es de 1 en 35.000 y 1 en 80.000 en América del Norte y Europa Occidental. La utilidad clínica de la determinación de crioaglutininas es para el diagnóstico auxiliar de infecciones por Mycoplasma pneumoniae. Se observan títulos elevados entre 50 y 75% de estos pacientes. Como ya había mencionado antes, no es normal encontrar estos tipos de índices, se encuentran sugestivamente entre 1 a 16, por lo que este tipo de análisis permite que haya un diagnóstico diferencial de infecciones por micoplasma, clamidia y legionela. También se va a hacer la evaluación de anticuerpos inmunoglobulina M contra antígeno I de membrana eritrocitaria. Y por supuesto la evaluación de una enfermedad idiopática por crioaglutininas, que ya sería el tipo de anemia autoinmune hemolítica. Las variables preanalíticas, cuando los índices aparecen disminuidos, se puede sospechar que es una terapia con antibióticos que interfieren con la formación de anticuerpos. Y también a veces ocurren errores, por ejemplo, que la refrigeración de sueros con coágulos van a producir falsos negativos. Cuando está aumentado una neumonía típica primaria, adenovirus, mononucleosis infecciosa, algunas enfermedades del tejido conectivo y enfermedades tropicales, y también anemia hemolítica autoinmunitaria. Las crioaglutininas en el recuento electrónico de eritrocitos van a provocar a veces resultados falsamente bajos. Esta situación va a afectar el volumen corpuscular medio y la hemoglobina corpuscular media.
Acá explico lo que había dicho antes. La presencia de crioaglutininas va a provocar que los eritrocitos aglutinados engañen el autoanalizador de hematología, provocando que ellos analicen una célula única de mayor tamaño. Entonces, esta situación va a provocar una pseudomacrocitosis con disminución falsa en el recuento de eritrocitos, que va a afectar el hematocrito, la concentración media de hemoglobina corpuscular y la hemoglobina corpuscular media. Ya. Muchas gracias, Paola. Listo. Entonces, cuando tenemos presencia de anemias hemolíticas, pues entonces solicitar este tipo de exámenes. Común, no se hace normalmente, pero pues sí sería importante tenerlo claro, que puede pasar esto en nuestros pacientes. Listo, niños, dejemos hasta ahí en cuanto a las exposiciones para que la próxima clase iniciemos con la PCR y luego continuemos con la socialización de VIH. Entonces ahora vamos a repasar lo que leyeron, ¿cierto? Voy a hacerles unas preguntas, voy a hacer una presentación si no queda un poquito muy claro y vemos a ver cómo nos fue con el repaso. Eso es una lectura bastante como antigua, pero pues completa con su historia y todo lo que tenemos hoy en día. Entonces la idea, niños, es que ustedes hicieron la lectura y me van a contar algunos conceptos que encontraron allá. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre pruebas directas y pruebas indirectas? Yo puedo iniciar. Dale. Las pruebas análisis que busca el principio de la reacción antígeno-anticuerpo y van a investigar la presencia del antígeno. Por ejemplo, en caso de enfermedades de infección. En cambio, las pruebas indirectas van a estar basadas ya en la reacción antígeno-anticuerpo, pero ya no investigan como tal el agente. La huella que dejó por el huésped en términos de una respuesta inmune. Ok. Y las primarias versus las secundarias, aunque aquí ya les puse algo, ¿cuál es la diferencia entre primarias y secundarias? ¿Nadie? ¿No saben? No Las primarias implican como tal más costos y tienen procedimientos más complicados. Ok, sí, es verdad, porque no se puede visualizar. Y como la huella que deja, o sea, que en las secundarias, si no estoy mal, es donde se evidencia la reacción, ya sea por proceso de precipitación o por la aglutinación. Sí, es verdad. Es que es más que todo por las manifestaciones visibles que se vean visuales. Ok, sí, es verdad. Leyeron sobre precipitación el fenómeno de prozona respecto a la concentración de antígeno y anticuerpo. ¿Qué entendieron allí? Prozona, presona. Que digamos, lo que yo comprendí es que, no sé si esa es la de una cosa de agar, profe, que colocan como una placa de agar y unos capilares donde pues va a haber como un líquido como solución salina usualmente que contiene disuelto el antígeno y va a haber como unos capilares a lo largo de la placa de agar que contienen como distintas concentraciones de los anticuerpos y que entonces a lo que hay como una filtración del líquido que contiene el antígeno hacia los capilares, pues ahí es donde en la zona que es la zona como óptima, que es la zona como la de la mitad, ahí es donde se marca usualmente pues como un anillo de precipitación o como varios anillos de precipitación dependiendo de la técnica que se empleó y pues indica que están los complejos antígeno-anticuerpo ahí. Listo, entonces para que se dé la precipitación, lo ideal es que haya una
equivalencia entre anticuerpos y antígenos. Yo sea prueba directa o indirecta. Ya sabemos que cuando hablamos de directa busco antígeno, cuando hablamos de indirecta generalmente lo que busco es el anticuerpo. Si hay más anticuerpo o si hay más antígeno, pues vamos a tener unas reacciones que no son visibles, y aquí está esa gráfica que lo muestra. Te dan cuenta que cuando están la cantidad equiparable, la precipitación se da. Pero cuando hay más anticuerpo, así esté positivo, no se va a poder observar una reacción. Y al contrario, cuando hay más antígeno que anticuerpo, tampoco se va a poder observar una reacción. Ahí en los tubitos azules ustedes ven que no hay precipitación. Entonces esos son fenómenos que pueden pasar en las pruebas inmunológicas y se dan de pronto en serología de sífilis. Ustedes de pronto ven que son negativas, pero ¿por qué son negativas? Porque tienen tantos anticuerpos que los antígenos que les agregamos no son suficientes y no se va a poder observar una reacción. Entonces puede que tengamos unos falsos negativos. Entonces hay que tener muy en cuenta ese tipo de actividad, aunque en el laboratorio clínico las bacteriólogas saben y hacen diluciones para lograr llegar al resultado correcto y exacto. ¿Listo? Entonces cuando les hablen de los fenómenos prezona o porzona, entonces ya saben ustedes a qué se refieren, ¿cierto? Que no hay una cantidad equiparable entre antígenos y anticuerpos y por eso la reacción no se da. Así esté presente lo que estemos buscando. Llámese un anticuerpo de sífilis, llámese un antígeno de VIH, lo que sea. Entonces siempre en una regla de oro para la precipitación, que son este tipo de pruebas secundarias, debe haber una zona de equivalencia. Eso es a lo que se refiere la actividad. Bueno, hablan también de inmunodifusión radial. Entonces vieron que hay inmunodifusión radial simple, hay una inmunodifusión radial doble. Entonces es básicamente esto, y lo que decían era que uno ponía en un gel de agarosa, ahí se ve una caja de Petri, y en ese gel de agarosa uno le abría unos huequitos y ahí ponía lo que uno quisiera buscar. Allá ven en la segunda imagen 5 tubitos. En esos tubitos hay unos calibradores de concentración y unas muestras, y uno simplemente los pone allí, y lo que va a hacer es que van a migrar el antígeno y el anticuerpo que está allí dentro del gel, se van a encontrar, y cuando se encuentren, si es positivo lo que estoy buscando, supongan ustedes que yo quiero buscar si mi paciente tiene inmunoglobulina G y en qué cantidad. Entonces yo pongo en el gel, en el rosado, pongo muchos anticuerpos contra la inmunoglobulina G. Y en el huequito, ahí como se ve que está poniendo la pipeta, lo que está poniendo es el suero del paciente para ver qué tanta inmunoglobulina G tiene. Cuando migra esta parte y se encuentra con el anticuerpo, van a volverse más pesadas y hacen una zona de precipitación. Y esa zona de precipitación se mide y se hace una escala para medir la concentración. ¿Cómo lo hacemos? Con unos calibradores. Entonces yo le puedo poner el 1 que tenga 10 microgramos, el 2 que tenga 100, el 3 que tenga 1000, y luego hago una curva y pongo mis muestras problemas, y según el halo yo puedo sacar la concentración haciendo este tipo de calibración. Eso es básicamente lo que se hace con inmunodifusión radial. Ya hay otras pruebas para hacerlas mucho más eficientes, más rápidas y menos dispendiosas, porque se dan cuenta que es preparar un gel, luego coger un calibrador, luego medirlo con una reglita, hacer una gráfica como la que ven ahí en la figurita de abajo, y esa gráfica trazarla y con unos calibradores, y luego poner los métodos. Buscar los valores que nos dieron de las muestras problemas y sacar así la concentración. También nos hablaban de inmunodifusión radial, pero doble. Esta prueba era muy usada para saber si los antígenos que yo estaba buscando eran iguales o eran similares, o tenían los mismos epítopos. Entonces lo que hacía uno es, de pronto lo ven aquí en las que tiene el verde más abajo, la gráfica de la parte de abajo hacia el lado izquierdo, donde están las bolitas verdes que dice AB, A1, A2. Ahí se pone lo que yo quiero buscar, los anticuerpos que yo quiero
buscar, y en la parte de A y de B, que son los huequitos que están en la parte de arriba, pongo los antígenos problema, lo que yo quiero saber, si son parecidos, son iguales, si me quedó bien preparada la mezcla, si los antígenos que estoy purificando si son iguales, y simplemente los pongo a correr. Como es una gel, como es un medio, así como un medio que ustedes vieron o que conocen de sembrar bacterias, en ese van a correr toda la noche, se dejan 24 o 48 horas incubando y ahí van a migrar. Cuando se encuentra el antígeno y el anticuerpo, se unen y son tan pesados que se precipitan. Es el mismo principio del anterior. Aquí lo único que yo puedo es encontrar que entre el antígeno A y B hay diferencias o hay mucha similitud. Entonces aquí está la identidad parcial, por ejemplo, que es la que tengo aquí arriba en la primera imagen, y en la imagen de los puntos verdes, como les dije, la última, la tercera, y si ustedes se dan cuenta, hay una línea morada en la primera que es la que se sale y no es completa. ¿Por qué se sale y esa no es completa? Porque en ese primer antígeno, adicionalmente a los epítopos B, tengo epítopos A. Entonces eso me dice que es un antígeno que no es completamente idéntico al otro antígeno que yo puse. ¿Y para qué hago eso yo? Por ejemplo, para saber si estoy preparando un reactivo para identificar un antígeno especial o unos anticuerpos extractables nucleares, que son los famosos CENAs, para identificar lupus, si los preparé bien. Entonces allí se ve que es parcial, o sea que sí tiene la parte de B, pero la parte A es diferente y por eso hay una identidad parcial. En la siguiente imagen, que está más grande enfrente, puedo ver que no son iguales para nada. En uno tengo antígenos con un epítopo A y en el otro tengo antígenos con un epítopo B. Y los anticuerpos, pues, que les pongo a correr son los anti-A y anti-B, porque sospecho que esas son las muestras. Y si se dan cuenta, se hace una reacción cruzada. Ni siquiera se tocan en forma de curva porque no hay posibilidad de encontrarlo, sino que una pasa encima de la otra porque son completamente diferentes. Entonces, en este orden de ideas, yo diría que no hay ninguna identidad. Esas eran las pruebas de doble inmunodifusión radial que se utilizaban. Aquí ven una imagen abajito que son como unas estrellas, como unos cohetes, que era la famosa Rocket, que da la misma principio, que es por el mismo fundamento, que es correr también una muestra y ver desde la base hasta la punta cuánta es la concentración que hay. Pero pues no es nada más y no es muy usada actualmente. Es básicamente, eso habla de la precipitación para lo que se hace con las pruebas primarias, que son las que yo puedo ver a simple vista. Yo, por ejemplo, al otro día saco la caja, la leo, miro cuál es el área de inhibición y hago un recuento. Digo, ay, hay tanta concentración de inmunoglobulina G, ay, hay tanto de complemento, o este antígeno no es igualito a este antígeno, son completamente diferentes porque corrieron de diferente forma. En esta vamos a ver la nefelometría. La primera imagen es de nefelometría y sí es una de las pruebas que se está utilizando actualmente en los laboratorios. Se necesita un rayo láser, por eso es un poco más complicada de hacerla y hacen más aglutinación, pero generalmente es esta. Entonces hay una muestra y le ponemos un fuente de luz, que es el rayo láser, y de acuerdo a la cantidad de inmunocomplejos, o sea, de antígeno con anticuerpo que encuentre, supongamos que estamos haciendo RA. Entonces nos acabó de contar Tatiana que el RA son inmunoglobulinas M que atacan o que actúan contra las inmunoglobulinas G, ¿no? Entonces ese es el factor reumatoideo. Entonces yo pongo, y si hay muchos complejos de estos unidos, pues la dispersión del rayo de láser es altísima. Entonces es directamente proporcional a mayor dispersión, mayor concentración de inmunocomplejos. Y eso me lo tipifica y me lo da el equipo. Son equipos costosos, a pesar de que en primaria siempre habíamos dicho que no necesitamos mayor equipo, pero que en este caso en nefelometría se ha especializado un poco más. Y lo otro es básicamente una electroforesis. La electroforesis es correr una serie de proteínas en base a la carga de aniones y cationes y se separan y se dan así por este tipo de reacciones y de líneas. ¿Vieron la electrotransferencia?
¿Qué entendieron de electrotransferencia? ¿Están ahí? ¿Existen? ¿O ya se durmieron? No, señora, aquí estamos. Estamos. Aquí estamos. ¿Han escuchado Southern Blood, Northern Blood, Western Blood? ¿Sí han escuchado esos exámenes? Ahora nos acabó de hablar de eso, Victoria. ¿Ni idea? Bueno, entonces esos son ensayos donde se utilizan las enzimas para o las proteínas más que todo para hacer una actividad de detección. Entonces cuando hablamos de Northern Blood, hablamos que vamos a buscar RNA. Si hablamos de Southern Blood, que vamos a buscar DNA. Y si hablamos de Western Blood, que es el más común, es que vamos a buscar proteínas. Y hacemos esta electroforesis que teníamos en esta imagen y la pasamos no en gel, porque el gel es más delicado de manejar, sino que la pasamos a un papel. Entonces son las famosas tiras de papel, y uno ponía esa tira de papel dentro de un suero de un paciente con VIH y le decía, ay, este tiene glicoproteína 140, la 41, la 120, y por eso es un VIH. Es eso, simplemente es pasar los antígenos y ponerlos en una muestra para ver las bandas si se colorean o no se colorean. No, es muy fácil hacer la prueba por esta electrotransferencia. Y esta es la otra, que es aglutinación. Ya la hicimos con los glóbulos rojos haciendo grupos sanguíneos. Esta que ven abajo así sobre un círculo negro es un PCR. Entonces es súper fácil de poner una gota de reactivo, una gota del suero y ya, o una gota de la sangre y una gota del reactivo y ya. Se mezcla, yo no necesito ningún equipo para leer, simplemente lo veo con mi vista normal. Y acá tenemos fijación de complemento, que ya serían unas pruebas más secundarias. ¿Recuerdan qué fue la fijación de complemento? De lo que leyeron. ¿O no leyeron, niños? Niños. Ya no existe. ¿Puedes volver a repetir la pregunta? Vale. A ver, Calderón, ¿saben de fijación de complemento cómo da? ¿Cómo se da? Doctores en general. Otra pregunta de pronto. ¿Inmunocromatografía les suena? Inmunocromatografía, como las pruebas de embarazo que venden y que todo el mundo conocemos o hemos visto, que son 2 rayitas. Doctora, la que decías del complemento es la que uno intenta que se puede detectar como tal la presencia de ciertos anticuerpos como tal específicos o algún antígeno, ¿no? Sí, todas son para detectar antígeno o anticuerpo. Todas las que estamos hablando son para lo mismo. Pero entonces, pero es como digamos en las infecciones digamos en causa de un hongo, por ejemplo la histoplasma capsular, no sé. Sí. ¿Y cómo se da eso? En sangre, doctora. Sí, lo que sea, en sangre. Supongamos que vamos a buscar el antígeno que sea en sangre, ya sea un hongo, un virus, lo que sea. ¿Y cómo es el fundamento del método? Aquí yo les tengo una imagen de prueba positiva y prueba negativa. ¿Sí la están viendo? Pues como tal, o sea, es como tal verificar, ¿no? Verificar, digamos, si la sustancia, o sea, del anticuerpo, ¿no? Digamos, si el cuerpo de unos ha producido cierta sustancia. Sí, no, si estoy infectado con un hongo, listo. Pero ¿cómo yo lo verifico? Aquí pues la base o el secreto es el complemento, ¿cierto? ¿Recuerdan ustedes para qué sirve el complemento?
Recuerden procesos inmunológicos. ¿Para qué sirve el complemento? ¿Qué actividad tiene el complemento? Más que todo ayuda, ¿no? ¿Cómo ayuda el complemento? ¿Cómo? ¿Y qué hace como alarma? El complemento, la escala de proteínas, que al final lo que hace es hacer un complejo que se llama C9, que lo que hace es abrir huequitos o hacer lisis o perforar. ¿Listo? ¿Qué? Pues lo que haya detectado. ¿Recuerdan que se activa por diferentes vías? La clásica es cuando encuentra un antígeno con un anticuerpo. Doctora, pues se puede decir que es como es el mecanismo de defensa como tal. Es parte de la inmunidad, obviamente, sobre todo la inmunidad primaria, de la inmunidad innata. El complemento, cuando ve que es una cascada de proteínas, por ejemplo la parte C3, que es inicial, cuando ve unido un antígeno con un anticuerpo, se pega ahí y empieza a unir o a activar otras proteínas hasta que llega a un complejo, y ese complejo, que se llama CAM, complejo de ataque de la membrana, lo que hace es pegarse a las células donde está. Supongamos, si está en un glóbulo rojo, se pega y le abre poros; si está en una bacteria, se pega y le abre poros, y lo que hace es lisarla y destruirla. Ese es el papel en la inmunología innata. Entonces, en eso se basa esta prueba. Entonces, la prueba positiva, como se dan cuenta, al final no registra hemólisis, y la prueba negativa al final sí registra hemólisis. Entonces, yo veo que no leyeron mucho. Sean sinceros. ¿Sí leyeron? Sí, señora. ¿Leyeron? Explíqueme, por favor. ¿Leímos o no leímos? ¿O de qué leyeron? ¿Leyeron más de inmunocromatografía o leyeron más de Lisa? Y yo les pregunto, ¿por qué en una prueba de embarazo tener 2 rayitas es positiva? ¿Y por qué en una prueba de abuso a drogas tener 2 rayitas es negativo? ¿Ustedes qué me van a responder en inmunocromatografía? Si yo voy a detectar marihuana en orina y me dan 2 rayitas, yo digo está negativo, y si me da una rayita está positivo. Versus tener una prueba de embarazo, una prueba de VIH, que si me da 2 rayitas es positivo y si me da una rayita es negativo. Porque yo soy capaz de interpretarlo así. Que se muera para ver, pues yo Solo necesito que me digan, ya no me alcancé, no, yo solo necesito que me digan. Yo no me acordaba que se muera para ver, no me acordé de leerlo. La verdad, yo creo que nadie leyó. Por eso les pregunto y con toda sinceridad no me contestan. Entonces hagamos una cosa, lo van a leer, ¿cierto? Es viejito, pero está interesante, y les voy a mandar esta presentación para que se guíen. Y la próxima clase iniciamos con eso. Para no yo decirles y ustedes quedarán en la ignorancia total. ¿Listo? Entonces, en la próxima yo les cuento la presentación y se las digo paso a paso, pero con la certeza de que ustedes con lo que leyeron complementan lo que les estoy diciendo y me pueden preguntar y podemos hacer una clase más dinámica. Entonces, entonces yo les envío esta presentación inmediatamente o se la subo a la plataforma
para que la tengan en cuenta y entonces les envío unas preguntitas. Esas son las preguntitas que les voy a hacer en la próxima clase. Entonces ustedes ya las tienen resueltas y simplemente si no las entendieron, pues me preguntan, no, mire, yo no di por qué esto da así, por qué se presenta así, y en risa de captura así, porque esas son las pruebas de todos los días, que muy seguramente ustedes no las van a montar nunca, no van a montar una que para dengue, no van a montar un uso de drogas de marihuana para un paciente. Meteos a la boca y que sepan. Entonces con esto paso la y contesten las preguntas. No cabe su cabeza interior con la lectura. Y ya con eso nos queda más claro y es una clase más dinámica y no solamente yo ahí sabiendo que están dormidos o de pronto almorzando o lo que sea, que es válido, pero pues la idea es que también capten algo de la clase, ¿cierto? Entonces nos vemos la próxima clase, niños, y ya les envío una presentación inmediatamente. Busco las preguntas y señor, cuéntame. Qué pena interrumpirte. Es que pues nosotros hace como más o menos una semana tuvimos una reunión con el decano, ¿sí? Y pues el doctor dijo que ya pues se podían hacer, señor, digamos, cierto. ¿Me escuchas? Ahora sí. ¿El doctor dijo pues hace el doctor, no, tuvimos una reunión y pues él nos dijo que pues ya los docentes podrían implementar las partes. ¿Aló? Hola, Sebastián. ¿Podían implementar qué? Decirle. Con el que se podía implementar. No joda. Dejen a Sebastián, por favor. Sí, porque yo soy de asistente, así que yo me salgo. No, Diego. Es Diego. Pues tuvimos una reunión con él. Entonces, que pues ya se podían implementar algunas como pruebas o talleres para ir acumulando notas. Sí, pues para que nos quedara. Pues yo lo tengo claro que ustedes van a y ya las voy a computar y van a cambiar las reglas del juego de lo que teníamos descrito anteriormente, ¿cierto? ¿Cuáles reglas del juego? Que íbamos a hacer parciales y que cada parcial valía tanto, entonces eso lo vamos a tener que dividir. ¿Qué otras notas les voy a tomar a ustedes adicional a la exposición? Adicional a eso voy a hacerles un taller de laboratorio clínico, por si me imagino que cuando entremos en junio o cuando se nos dé la oportunidad podamos hacer la parte práctica, pero con anterioridad vamos a hacer un taller. Eso va a ser otra nota. Y otra nota va a ser el tema que ustedes están haciendo creativo de la exposición. ¿Listo? Esa exposición que me van a hacer sobre un tema, sobre todo lo de la parte diagnóstica enfrentada a ese tema, bien explicada y como ustedes crean conveniente o pertinente o les parezca mejor como lo van a explicar. Esa es otra nota. Esas son las notas que tengo claras que voy a hacer y es posible que les haga algunas preguntas sobre la exposición y con eso complemento la nota del trabajo. De la exposición me refiero a la última, ¿listo? A la que van a hacer ustedes en grupo con el trabajo creativo. Hasta ahí voy en lo que he pensado de notas. No sé si se me ocurra un taller más para complementar algo, para terminar ese tipo de notas que no tenemos, que son los parciales. Vale, muchas gracias. Bueno, listo. Enviar de una. Voy a buscar las preguntas que les voy a hacer y se las envío. Para que lean y compartan y el jueves a primera hora compartimos este tema rapidito para que nos quede claro. Gracias. Bueno, queridos, que tengan una buena tarde, que almuercen rico. Nos vemos el jueves, ¿listo?
Listo, doctora, gracias igualmente. Listo, doctora. Gracias a ustedes, de estar muy bien. Imagínate que Mm-hmm.